Un saludo a los seguidores de Expreso. Estamos hoy con Mariano Rajoy, el expresidente del gobierno español. Bienvenido a Ecuador, señor Rajoy. Usted llega a un Ecuador golpeado por las noticias constantes de sicariatos, en un país, en un momento en donde agradecemos por tener 8 horas diarias de corte de luz y no 12 como hasta la semana pasada. Entonces, ¿cuál es el peligro de tener una sociedad que está en esta oscuridad y también, obviamente, con mucha frustración por todo lo que implica en cuanto al empleo, a la economía, ¿no? Estos apagones? ¿Cómo enfrentar esto, Bueno, este peligro que puede tener? vamos a ver, desgraciadamente los países en determinados momentos de su historia pues están mejor y en otros están peor. Yo mismo cuando llegué al gobierno de España en el año 2011 me encontré con una crisis económica, 3 años seguidos sin crecimiento económico y además una cuarta parte de la población activa en el paro, que son unas cifras realmente lamentables y bochornosas. Bueno, lo que hay que hacer es revertir esa situación. No hay que ser muy inteligente para hacer esta afirmación. La clave es encontrar las medidas que lo permitan. Yo, sobre este asunto, no puedo decir nada en este momento más que desear que se hagan las cosas a la mayor celeridad posible, porque sin duda esto no es solo una molestia para las personas, sino que además de ser una molestia para las personas, perjudica mucho a la economía y por tanto a la riqueza general del país. A veces no es fácil, a veces lleva su tiempo, a veces hay que tener paciencia, pero en fin, yo confío en que el gobierno tenga la capacidad suficiente para superar ese momento que, insisto, le sucede a muchos países en muchas ocasiones a lo largo de la historia. ¿Cuál es el rol del sector privado frente a una situación tan calamitosa, ¿no? Como le digo, cortes de luz que obviamente empeoran el tema de la crisis económica que ya la veníamos sintiendo? Bueno, uno de los hoy en el mundo es el tema de la energía. Ocurre aquí y ocurre en Europa. En Europa, pues ahora dice, todos van a ser energías verdes, sí, pero hay países que están construyendo centrales nucleares. Fíjese usted, el mix energético, lo que cuesta la energía en Estados Unidos, es 158% más barato que en Europa, con lo cual competir es imposible. Y en el caso del gas, 358% más barato. Entonces, hombre, todos los países deben tomar la decisión de qué tienen que hacer para que haya unas fuentes de energía razonables. Aquí ya sé que el agua es prácticamente el 70%, pero yo no descartaría de cara al futuro otras fuentes de energía. Es lo que pienso para España, donde ahora hay un boom de las renovables, pero claro, las renovables, si no hay viento, o si no hay sol, o si no hay agua, algo tendrás que utilizar. España aún tiene un 20% días, 24 horas al año. Entonces, en estos temas no hay que hacer ideología ni sectarismo. En estos temas lo que hay que ser es eficaz y resolver un problema que es capital para la gente, para su comodidad y para la riqueza de su país. Usted hablaba de todo el bien que le hace a la economía la generación de empleo, todo lo que implica, ¿no? ¿Cómo poder generar empleo en esta situación, con inseguridad en todo aspecto? Bueno, la generación de empleo depende primero de que haya gente con iniciativa, de que haya gente que quiera formar parte del tejido empresarial, pero depende en segundo lugar de que se le den facilidades para poder montar una empresa y a partir de ahí generar riqueza, ¿no? Bueno, yo siempre he sido partidario de defender al empresario, ¿no? A mí estas políticas que se hacen en algunos países, entre otros en el mío, en España, donde ahora hay que cargarse al rico. No, mire usted, haga al pobre rico y olvídese del rico. Ya comprendo que eso es mucho más difícil, ¿no? Pero esa es la mentalidad con la que debe actuar un gobernante. ¿Y qué más hay que hacer? Poca regulación, agilidad a la hora de responder por parte de la administración, que no se eternicen los papeles por los siglos de los siglos, porque eso desmoraliza mucho, impuestos razonables, cuotas de la seguridad social razonables, es decir, dar facilidades al que pueda generar riqueza y empleo. Y sobre todo una cosa muy importante, mire, en economía, como en tantas facetas de la vida, hay un intangible que se llama
generar confianza. Y esa es la obligación principal del gobierno. Si usted quiere montar una empresa y tiene que pedir un préstamo para empezar a trabajar, usted tiene que pensar qué productos puede vender, a quién, qué va a hacer el gobierno, me va a subir los impuestos, me los va a bajar. El gobierno tiene que generar confianza de que hay un marco de que se puede fiar y certidumbre. Los bandazos son demoledores en economía y en general en todas las facetas de la vida. Ahora mismo, desde enero, Ecuador declaró terroristas a las bandas que están ligadas con el narcotráfico y el crimen organizado. ¿Cómo se ve eso desde Europa? Bueno, yo creo que la principal obligación de un país, de cualquiera, y la principal obligación de cualquier gobierno es garantizar la libertad y los derechos de la gente. Se podrá discutir si el gobierno tiene que hacer carreteras o las hace la privada, o si tiene que colegios privados, públicos o los dos. Todo es discutible. Lo único que no es discutible es que es obligación del gobierno garantizar la libertad y la seguridad de la gente. Y yo, en relación con este asunto, que no conozco ni tampoco soy nadie para opinar de las decisiones que toma el gobierno ecuatoriano, siempre estaré a favor del que lucha contra el narcotráfico, contra las bandas organizadas, porque si no se acaba con eso, mal futuro puede tener el país. El 25 de octubre pasado, la policía de España incautó 13 toneladas de cocaína que provenían de Ecuador, el mayor cargamento de droga en su historia, según se decía. ¿Qué tan importante es el apoyo de otros países en este combate al crimen organizado, al narcotráfico? Tenemos que lograr un apoyo internacional. No es que sea importante, es que es fundamental. Hoy en día el narcotráfico se maneja a nivel mundial. Probablemente esa droga venía de Ecuador, pero a saber de dónde venía antes de pasar por Ecuador. Todos podemos pensarlo, pero no tenemos pruebas, ¿no? Pero eso es absolutamente imprescindible, una colaboración que de hecho ya las hay. Yo he sido ministro del Interior. Es verdad que hace ya muchos años, antes de ser presidente del gobierno, y ya teníamos muy buena colaboración en estos temas con muchos países. En el tema de la lucha contra el terrorismo es capital, fíjese, todos los temas del terrorismo yihadista, como no haya colaboración entre los países, no tenemos absolutamente nada que hacer. Pues en este asunto también. Y este asunto, insisto, la seguridad y la economía al final son los dos grandes temas que le importan a la gente y es donde hay que echar el resto. Le he escuchado a usted en intervenciones en las que usted señala que los españoles durante 40 años han llegado a acuerdos para las grandes decisiones. En Ecuador tenemos ahora mismo, de cara a las elecciones de febrero próximo, 16 binomios presidenciales. Hay al menos 16 organizaciones políticas. Entonces, ¿cómo llegar a acuerdos? No sé cómo usted desde Europa ven esto, no sé si es exceso de participación. Sí, mire, yo le voy a decir dos cosas. En España, en los últimos tiempos han proliferado por doquier los partidos políticos que duran un cuarto de hora, pero hacen daño. Y además suelen ser partidos de extrema derecha y de extrema izquierda, que hacen mucho daño. Sin embargo, yo digo que en España, durante muchos años, hubo fundamentalmente dos, que eran el Partido Popular, el que yo milito, y el Partido Socialista. Y teníamos nuestros enfrentamientos, porque en democracia las cosas se ven de distinta forma y todo el mundo tiene derecho a opinar y a defender aquello que cree que es bueno. Pero los grandes temas nacionales se pactaban. La Constitución, pactada. La entrada de España en la Unión Europea, pactada. Ese no era un tema pequeño. Cambiar la moneda, pactada. No tenemos peseta, tenemos euro, como usted muy bien sabe, ¿no? El Estado autonómico, las competencias de las regiones pactadas, la política exterior pactada. Eso es fundamental. Un país, porque cambia el gobierno, no puede cambiar su política exterior porque da la sensación de ser un país de cantamañanas. Eso no se puede hacer. Bueno, eso hoy en España no es posible. ¿Por qué? Pues porque el PSOE, que es un partido, está con absolutamente todos los extremistas, incluidos los independentistas que se quieren ir de España, ¿no? ¿De quién debe surgir esa iniciativa ahora mismo de sentar a todos estos actores, no sé si desde la sociedad civil, porque los políticos... Bueno, esas iniciativas son fundamentalmente de quien tiene mayor responsabilidad, que es el gobierno.
fundamentalmente el presidente del gobierno. Mire, yo fui elegido presidente en 2011, en 2015 no tuve mayoría, tuve que tomar medidas muy duras y le ofrecí al PSOE un pacto. Dije, oye, nadie tiene mayoría, vamos, no quisieron. En el 16 hubo que repetir elecciones, volví a ganarlas con más diferencia, volví a ofrecer el pacto, no quisieron, pero me dejaron gobernar. Se abstuvieron. Bueno, al final hay que dar la talla. Esto de la política no puede ser una historia en la que cada uno actúa movido por sus propias pasiones y mucho menos por sus propios intereses, ¿no? Esto requiere un poco de generosidad, de sensatez y de sentido común, porque si no, mal ejemplo damos y sobre todo pocas cosas vamos a resolver. Agradecemos a los seguidores de Expreso y los invitamos a continuar con esta entrevista en nuestra edición impresa.